Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Zavala. Voy a enseñar este tema. La escatología es perfecta. Oiga, la escatología es perfecta. ¿Qué es escatología? Oiga, ¿qué es escatología? Es la palabra de Dios acompañada con la ciencia. Es una profecía futura para vivir en una eternidad. Sabemos que hay dos lugares eternos, el lago de fuego y el paraíso de mi Cristo. En la escatología tiene esto: línea de tiempo, lugar específico y actores. Por eso es necesario tener mucho cuidado de no escuchar a personas que no están preparadas en escatología. Tenemos que tener esa habilidad y ese entendimiento de escuchar hombres preparados en escatología. Y quiero enfocar la escatología o la profecía de la venida de mi Cristo y de la apostasía y de la manifestación del anticristo, el hombre de pecado. Es un tema el cual muchos hombres lo están enseñando bien, pero hay otros que lo están enseñando mal porque no están preparados en escatología. En el libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones, es un libro de escatología, es un libro de profecía que se van a cumplir, que no se han cumplido y se van a cumplir. Es lo que el apóstol Juan, el profeta Juan, vio y escuchó y escribió. Oiga, Juan lo vio, Juan lo escuchó y también lo escribió. Mire, el levantamiento de la iglesia ocurre primero. Oiga, el levantamiento de la iglesia ocurre primero, sucede primero y después se manifiesta el anticristo. Tenemos base de la palabra de Dios. Por eso el tema se llama la escatología es perfecta, porque es una profecía de Dios para el futuro. Y Dios no miente y Dios no está jugando con ningún hombre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 9, 10 y 11, encontramos que Juan vio y escuchó y escribió. A él se le reveló que la iglesia estaba en el cielo. Primero, el levantamiento de la iglesia es la primera parte que se cumple de la profecía de Apocalipsis. Juan vio y escuchó el número de la iglesia, que son millones de millones, los que fuimos lavados con la sangre de Cristo. Ya estamos en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9, verso 10 y 11. Entonces lo que Juan vio, lo que a Juan se le reveló, es que primero hay un levantamiento de la iglesia novia, comprada y lavada con la sangre de Cristo. Luego en el capítulo 6, porque lo primero es primero, por eso lo primero está en el capítulo 5, versos 9, 10 y 11, el levantamiento de la iglesia.
Ya en el capítulo 6, en el verso 1, encontramos la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Y vemos que Jesús es el que abre el primer sello. Cuando Cristo abre el primer sello, sucede esto. Juan vio al anticristo. Pero ya la iglesia ya está en el cielo. Recuerde que el que abre el sello se llama Jesucristo. Y quien va a salir de ese sello es el anticristo. Si Jesús está en el cielo, ya está con la iglesia. Ya está siendo adorado. En el capítulo 5, versos 9, 10 y 11, vemos que millones de millones lavados con la sangre de Jesús, ya lo estamos adorando, ya lo estamos dándole alabanza. Ahora en el capítulo 6 vemos que Jesucristo está abriendo el primer sello, que es un juicio, y se manifiesta el hombre de pecado, que es el anticristo. Entonces, ¿qué quiero enseñar con esta palabra? Que primero la iglesia de Cristo es levantada y después es la manifestación del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, verso 2 y verso 3. Ahí habla de la venida de mi Cristo. Lo cual dice la palabra que primero va a haber una apostasía, o sea, una herejía, engaño, falsedad y mentira, lo que está pasando ahorita. Hay mucha mentira, hay mucha falsedad y engaño, como los que están enseñando mal, que creen que el anticristo viene primero y después Cristo. No, no, no. Esa es una mala enseñanza. Esa es falta de conocimiento, de profecía. Primero pasa una apostasía, hombres y mujeres engañando. Luego dice la palabra que viene mi Cristo. Porque dice, porque no vendrá sin que antes. Lo voy a leer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y 3. Alabanza a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo y enseñando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes, ¿no vendrá quién? Cristo. Sin que antes venga la apostasía, o sea, primero es la apostasía y lo segundo es mi Cristo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo tercero es la manifestación del anticristo. Así está ahorita. Lo que hay es una gran apostasía. Somos pocos los hombres de Dios, mujeres de Dios que estamos enseñando bien la palabra de Dios, las profecías. Mire, dice, con respecto a la venida del Señor, dice. Y en el verso dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿No vendrá quién? Cristo. Sin que antes, dice. O sea, primero tiene que haber apostasía. Y se manifieste luego el hijo de pecado, el hijo de perdición, dice. Lo tercero es la manifestación del anticristo. Primero la apostasía, luego mi Cristo viene y después el anticristo. Lo que Pablo está enseñando es lo mismo que a Juan se le reveló. Que primero se levanta la iglesia lavada con la sangre de mi Cristo y luego después la manifestación del anticristo. El que es profeta de Dios tiene que hablar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, a lo que enseñaron los profetas que están en la palabra. La escatología es perfecta.
Lo que Juan vio y escuchó y escribió es perfecto. Nadie lo puede desviar. Nadie es más grande en este tiempo como predicador y enseñador de la palabra que el apóstol Juan, que Pablo, que Pedro, que Santiago. Lo que Pablo habla concuerda con lo que habla Juan en el Apocalipsis. Vemos en el capítulo 5, verso 9, verso 10 y 11, que la iglesia ha sido levantada, millones de millones, adorando y alabando ya en el cielo. Y luego en el capítulo 6, vemos en el versículo 1, capítulo 6, verso 1, la manifestación del anticristo, el hombre de pecado. Entonces lo primero es lo primero. Capítulo 5 es primero y capítulo 6 es después. Enseñar escatología no es para cualquier hombre o para cualquier mujer. La escatología es perfecta. Es la palabra acompañada con ciencia. Es una profecía futura para vivir en una eternidad. Hay dos lugares eternos, el lago de fuego donde van a ir los perdidos, el anticristo, el falso profeta y el diablo. Hay un lugar eterno, el paraíso de mi Cristo, por la eternidad, arriba en el cielo. El lago de fuego está abajo de la tierra. El paraíso de mi Cristo está arriba en el cielo, en el tercer cielo. Entonces, escatología tiene, número 1, tiene línea de tiempo. Número 2, tiene lugar específico. Número 3, tiene autores, los actores. Entonces estamos viendo que el primer tiempo que se va a cumplir es la apostasía. Segundo tiempo es la iglesia que Jesús viene pronto y que le estamos esperando porque no ha venido. Viene Él y nos levanta. Una vez que los que somos lavados con la sangre de Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, verso 13, y que somos bautizados con el Espíritu Santo y que estamos lavándonos con la palabra, como dice Efesios capítulo 5, verso 26 y 27, entonces viene mi Cristo. Luego después que ha acontecido el levantamiento de la iglesia, lo tercero es la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Entonces no puede venir el anticristo primero que Cristo, no. Primero viene Jesucristo y después el anticristo, que va a quedar gobernando en la tribulación, y en la gran tribulación es destruido por el Señor Jesucristo. Escucha esto. 3 años y medio va a gobernar, pero en los 3 años y medio finales es destruido por la mano poderosa de mi Señor Jesucristo, por el espíritu de la boca de mi Cristo, por el resplandor de la gloria de mi Cristo, y luego es lanzado al lago de fuego con el falso profeta. Seamos serios para enseñar escatología. Esto no es juguetería. Esto se necesita seriedad, porque son profecías futuras. Y si usted las enseña mal, va a desviar a las personas por un camino incorrecto. Jesucristo dijo: el ciego que guía a otro ciego, ambos se van al abismo, o sea, al infierno, al lago de fuego. Porque muchos de los que ya murieron fueron al infierno y de ahí serán sacados y después lanzados al lago de fuego. Entonces, como la palabra escatología es palabra de Dios y es ciencia, tiene que haber evidencias de lo que habla. Y habla de una apostasía, que es lo que hay ahorita, un gran engaño en la faz de la tierra. Hay mucha maldad, falsedad, y pocos los ministros que tenemos la luz del Espíritu Santo, que hablamos de parte del Espíritu Santo y que enseñamos bien la palabra de Dios, porque tenemos cuidado.
y porque estamos esperando a Cristo. Y sabemos que lo que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, enseña bien la palabra de Dios. Enséñala correctamente, perfectamente, así como estoy hablando yo, que la profecía es perfecta, que la escatología es perfecta, no falla. Hay tiempo, hay lugar específico y hay actores para que se cumpla la profecía. Y no se puede cambiar ni el lugar específico, ni el tiempo que Dios ha decretado, ni los actores que son parte de las profecías futuras que se van a cumplir. Seamos serios. No escuchemos a cualquier charlatán, hombres vulgares, burladores. Esto es serio. Por eso he enseñado bien lo que Juan vio, escuchó y escribió. Juan miró primero que la iglesia es levantada y que ya está arriba en los cielos. En el capítulo 5, verso 9, verso 10, versículo 11. La iglesia que es lavada con la sangre de mi Jesús, que son millones de millones. Él lo vio, lo escuchó y lo escribió. Y luego miren el capítulo 6, en el versículo 1, la manifestación del anticristo, que es después. Y por eso Pablo lo enseñó de la misma manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 3. Que primero hay una apostasía. O sea, hay un mover de engañadores, predicadores falsos, como hombres y mujeres que son falsos. Y luego Jesucristo viene por su iglesia verdadera, por su iglesia que tiene la verdad, la doctrina, por los verdaderos ministros del Espíritu Santo. Y después de eso acontece la manifestación del hombre de pecado. Hay que enseñar bien la escatología. La escatología es perfecta. No falla, no miente, porque es una profecía de Dios. Es una profecía futura. Oiga, es una profecía para vivir en la eternidad. Es una profecía futura para vivir en una eternidad. Jesucristo pronto viene. Iglesia amada, usted no va a ver la manifestación del anticristo. Los que lo van a ver son los que se queden para la tribulación. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Porque la manifestación de apostasía ya está. Entonces lo que estamos esperando, el cumplimiento es la profecía de Jesucristo en las nubes de los aires. Por su iglesia. Y después, en la tribulación, se va a manifestar el anticristo. En los primeros momentos de la tribulación se va a manifestar el anticristo, pero ya la iglesia se ha ido de la tierra. Aleluya, Cristo pronto viene. Pronto viene. Amigo, te invito a aceptar a Cristo. Hermano, no se deje engañar por falsos predicadores que no conocen lo que es escatología, que no saben enseñar lo que es profecía. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.